Capítulo 4, Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Pollos, pero no pollos, porque sí era capítulo 4. ¿Okay? Y si tienen donde anotar, si pueden apuntar de una vez, Isaías capítulo 61. Ese es el pasaje que les pido que estudien cuando estén en sus casas y cuando revisen las anotaciones que hacen sobre el mensaje. Isaías, Lucas capítulo 4 es un segmento de Isaías capítulo 61. Entonces, si pueden estudiar ese versículo sería genial. Ok, y estamos en nuestra serie de Adviento. Nos estamos preparando para nuestra celebración de la Navidad, donde celebramos a Jesús, que Jesús vino a la tierra. Y entonces el mensaje de hoy tiene por nombre El Rey que Transforma. Y tiene que ver acerca de la transformación que ofrece Jesús para el que cree. Ok, hay algunas cosas que quisiera comentarles antes de leer el pasaje y comentarlo juntos. Y es que hoy lo que vamos a ver tiene que ver con transformación, y hay una clave esencial para el mensaje de hoy. Durante todo lo que va a escuchar es la siguiente pregunta: ¿quién es la persona que tiene que ser transformada? Y la respuesta es yo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Quien necesita ser transformado es usted. La ficha es usted. ¿Ok? Eso es importante porque cuando nosotros leemos la Biblia tendemos a decir, ¿verdad? Qué rico que le cayó al otro, ¿verdad? Qué rico eso que dijeron porque le aplica a mi esposa. Espero que esté escuchando, usted lo pellizca, ¿verdad? Y esto y lo otro, pero tiene que ver con usted. La transformación del evangelio es para usted, en su relación personal con Dios, y de ahí fluye para todo lo demás. ¿Ok? Entonces piense en usted y también piense todo lo que vamos a leer desde dos perspectivas. La primera, que nosotros nos corresponde, ahorita lo vamos a ver, a anunciar las buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad al cautivo. Nos corresponde a nosotros la misión de Dios. Tenemos que hacer la nuestra, pero también a veces somos nosotros quienes necesitamos ser liberados, recibir vista y entender que nuestra riqueza no está en lo que tenemos. Así que son las dos perspectivas de ser retados, hacer lo que Jesús hacía, y a la vez ser vulnerables, porque quizás somos nosotros los que necesitamos un poco de eso hoy. Ok, y nada más para ponerlos en el contexto antes de leer el pasaje y orar. Esto es Lucas capítulo 4 y recién es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús acaba de ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Él vence a Satanás, la tentación de Satanás en el desierto, y posteriormente regresa a Galilea. Y cuando él está en Galilea entra a la sinagoga. Y entonces dice la Biblia que se le entrega el rollo a Jesús para leer, y que cuando abre el rollo, él lee una porción de Isaías capítulo 61, que pronto la vamos a leer. Y después de que la lee, dice que todo el mundo queda asombrado. Él se sienta y sentado les dice: esta palabra se cumplió hoy delante de ustedes. ¿Ok? Entonces es lo que está diciendo es lo que profetizó Isaías hace miles de años. Era acerca, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo soy el que ha venido a liberar, yo soy el que ha venido a dar vista a los ciegos, a anunciar las buenas noticias a los pobres. Yo soy la respuesta al mundo. Yo soy la respuesta de Dios al mundo caído. Y quizás en ese contexto es que nos podemos ubicar, porque la transformación que ofrece Dios es a través de Cristo. No pierda eso de vista. No es a través de ninguna otra cosa, es a través de Cristo. Nosotros a veces creemos que lo que nos va a transformar es servir más, y no, es Cristo. Nosotros a veces creemos que hacer más y ir más veces a calles y hacer más cosas y aprenderme más las canciones, eso es lo que nos va a cambiar, y no, la transformación es Cristo. Es mi relación con Dios. Esa es la respuesta de Dios. Y cuando ustedes lean Isaías capítulo 61 en sus casas, van a ver que hay tres descripciones que hace el pasaje de lo que Dios va a darle a los que creen en lugar de algo malo. Es decir, les va a dar algo bueno en lugar de algo malo. Y dice que en lugar de devastación, luto y vergüenza, les va a dar alegría, restauración y paz. Y si hay alguien hoy que alguna de estas palabras le resuena, devastación, luto o vergüenza, si hay algo en su vida que lo ha llevado a vivir bajo esto, yo
Le pido al Señor que usted pueda entender su palabra hoy, reflexionar y saber que lo que Dios le ofrece en cambio es alegría, restauración y paz. Así que vamos a leer Lucas capítulo 4. Permítame orar primero. Señor, nos ponemos delante de ti esta mañana. Te necesitamos, Señor, y venimos delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra para ser transformados por ella, Señor, para reflexionar y saber, Señor, que a través de tu Espíritu quieres transformarnos, cambiar nuestra vida, enseñarnos, Señor, guiarnos hacia lo que tú quieres que seamos, hacia lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que nunca va vacía, pueda hacer una transformación en nuestros corazones y nos permita ser los cristianos que quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias que me ajustó el micrófono, no vi quién fue. Lucas capítulo 4. Vamos a leer Nueva Biblia de las Américas, Lucas capítulo 4, 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Lo que ofrece este pasaje es un trueque, un cambio. Es decir, hay gente que tiene problemas, usted y yo, que estamos ciegos en nuestra vida, ¿verdad? Que caminamos a veces sin entender lo que estamos haciendo, que creemos que nuestras riquezas están en lo que tenemos, y nos ofrece una transformación, nos ofrece algo diferente a través de Jesús. Eso es lo que ofrece este pasaje. Entonces, vamos a analizarlo, y lo primero que quiero que veamos es esta palabra que dice la unción. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Y la pregunta que en el primero no les fue muy bien, es la pregunta para ustedes hoy. Vamos a ver qué tal, porque esta es la que se está grabando, entonces vamos a ver. ¿Quiénes de aquí han sido ungidos por el Señor? Que me levanten la manita. No, ustedes ya estaban. Sí, estamos fritos. Hay algunos que se animaron, unos con vergüencilla ahí levantando la manilla, unos 4 dedillos, ¿verdad? Hacen como así. No la levantan bien. Claro, eso. Ahí está. Sí, ustedes no valen. La mayoría de gente, cuando uno hace esa pregunta, no levanta la mano, o no, diría yo, con seguridad. Y yo me pregunto por qué. Quizás porque no sabemos qué significa ser ungido, que es lo que quiero que veamos. Pero quiero que ustedes le presten atención a esta parte inicial del pasaje, porque es para mí la clave para entender lo que viene. ¿Qué significa ser ungido? Y es decir, y si yo soy ungido. La unción tiene 2 referencias principales en la Biblia. Una era un rito que se hacía principalmente en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con poner aceite sobre alguien, y entonces se le ungía para algo que el Señor lo había llamado. Y posteriormente en el Nuevo Testamento, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser ungido? Otra clave: Jesús se le llamaba el Mesías y el Cristo, que es lo mismo en hebreo y en griego. ¿Qué significa Mesías? Diga ahí alguien. Salvador de... Ahí vamos. Ungido. Eso significa el ungido, el elegido. Eso significa Mesías. Eso significa Cristo. Entonces, ¿qué significa? Ungido es ser elegido para hacer algo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si yo pregunto, ¿quiénes de aquí han sido ungidos por Dios? Eso, ya nos podemos ir. Ya pasamos a la lección de hoy. Esa es la clave, lo primero, entender. Nosotros a veces leemos la Biblia y vemos, ¿verdad?, algo y no sabemos qué es y no nos ponemos a revisar. Significa que usted ha sido elegido para hacer algo por Dios. Y si Dios llama a alguien para hacer algo, adivine qué también le da: la capacidad para hacer eso que lo llamó a hacer. Y Dios es fiel. Ahora, ¿qué es la forma que utiliza Dios para darle a usted la capacidad de hacer lo que Él lo llamó a hacer? El Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el ABC del cristianismo. Me refiero del cristianismo. Es decir, todos nosotros tenemos una misión de Dios que tenemos que hacer. Y eso es importante porque esa misión no es para los pastores, no es para los líderes, es para los cristianos.
Y si usted es cristiano, tiene que saber que el Señor lo ha ungido, la ha ungido, para que haga lo que Él quiere que haga. Y si usted tiene el Espíritu Santo, tiene todo lo que necesita para hacer eso que el Señor lo llamó a hacer. Y nosotros, lastimosamente, creemos que tenemos muchas limitaciones o nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y está bien, son sentimientos, es normal sentirse así, abrumado por ciertas circunstancias. Y Dios le dice, haga algo, y uno se asusta, ¿y cómo lo voy a hacer? Y seré capaz, y puedo o no puedo. Pero si nosotros dejáramos de vernos a nosotros y ver a Jesús y escuchar sus palabras que dicen, yo te di al Espíritu Santo, entonces usted sabría que tiene todo lo que necesita para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Esto es muy sencillo, mis hermanos. O sea, esto no es algo, ¿verdad? Así como muy espectacular, pero es esencial en el cristianismo. Si usted sabe que el Espíritu Santo es lo que Dios le dio para hacer lo que lo llamó a hacer, entonces estamos bien. Porque entonces nosotros buscaríamos ser más llenos del Espíritu Santo. Lo que decía Juan el Bautista, yo quiero disminuir, quiero menguar para que Él crezca. ¿Verdad? Dejaríamos lo que pediríamos es, Señor, lléneme más, o sea, que yo piense más como usted piense, que yo hable más como usted habla, que yo vea las cosas como usted realmente las ve, porque eso es lo que yo necesito si quiero ser su discípulo y cumplir su misión. Y como les digo, mucha gente, y por eso creo yo que cuando hago esa pregunta, mucha gente no levanta la mano porque es verdad, suena raro y porque también a veces se siente incapaz de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Yo aprendí a andar en bici a los 15. Suena feo, pero ya sé andar, entonces no se metan conmigo, ¿verdad? Entonces ya sé andar en bici, pero aprendí a los 15. Y la razón es porque cuando yo era pequeño, íbamos a la sabana o algo así, y mi papá decía, déjale andar en bici, y yo decía, no, yo quiero jugar bola. O sea, eso era lo único que yo quería hacer. Y ustedes ya entenderán que esa es la razón por la que mis camisas de fútbol siempre dicen Kane. Porque si no la gente grita, Messi, Ronaldo, ¿verdad? Y yo no, soy Kane. Porque yo jugaba tanto bola que soy una máquina, ¿verdad? Porque solo eso hacía, pues no aprendí a andar en bici ni a hacer un montón de otras cosas porque solo quería jugar bola. Y entonces resulta que el problema realmente lo tenían mis amigos que me tenían que llevar en conos cuando salíamos a algún lado. Entonces ustedes, bueno, antes le ponían conos a las bicis, ¿verdad? Ya no. Entonces siempre era, a darnos una vuelta y yo estaba así paradillo y todos decían, qué pereza, ¿quién lleva a Kevin, verdad? O uno me tenía que llevar y otro me tenía que traer. Y entonces en eso mis amigos un día dijeron, no, ya estamos hartos, le vamos a enseñar a andar en bici porque ya no queremos llevarlo, ¿verdad? O sea, yo hice cosas acrobáticas. Yo una vez me mandé de la cuesta esta de Calle Morenos, la que viene en la sabana, en conos. Yo creo que eso es más peligroso que montado en la bici. Si mami supiera, ¿verdad? Yo iba ahí, yo decía, si mami supiera dónde voy, que podía haber salido volando. Pero bueno, resulta que mis amigos entonces me montaron una bici, me pusieron una cuesta y me dijeron, dele. De ahí me mandaron y ahí que yo sabía andar en bici. Yo no sabía que yo sabía. O sea, resulta que yo ya andaba en scooter, que era lo que ofrecía, ¿verdad? Era lo que prometía en el momento. Entonces yo andaba en scooter y entonces resulta que yo ya sabía mantener el equilibrio y cuando me montaron en la bici yo sabía mantenerme en la bicicleta. Entonces me dijeron, dé la vuelta y ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí me fui de lado. Eso sí no sabía, tenía que aprender. Pero tenía ahí una habilidad que yo no sabía, una capacidad que no sabía para hacer algo. Y quiero que ustedes hagan esta analogía porque nosotros como cristianos no se trata de lo que usted cree que usted hace bien, no. No se trata de las cosas de las que usted se siente confiado porque siente que tiene un talento o una habilidad. Se trata de lo que Cristo puede hacer en usted a través del Espíritu Santo. De eso es lo que siempre se trata el cristianismo. Entonces, a veces uno va a hablar con alguien y yo no sé si les ha pasado, a veces yo tengo a alguien que me pide un consejo y yo casi que apunto todo lo que le voy a decir, ¿verdad? Si más o menos sé de qué se trata el tema, yo digo, le voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Y no siempre sale como yo quiero porque yo estoy pensando cómo hacerlo para yo quedar bien. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, veo que sucede lo que Dios quería que sucediera. Que es alguien que intenta ser guiado por Dios, que da susto. Dígame si no da susto ser guiado por Dios, porque no se trata de usted, se trata de lo que Dios quiere decir, cuándo quiere decirlo y cómo quiere hacerlo. Y a nosotros nos da susto. Pero lo que tenemos que entender es que esa es el poder, la capacidad que nos dio Dios para hacer su misión. Esa es la forma en la que se empoderó Cristo.
Él tenía el Espíritu de Dios sobre él y por eso podía hacer lo que hacía. Entonces nosotros andamos jugando de qué es lo que yo soy bueno, pero no se trata de eso, es cómo soy más lleno del Espíritu Santo. Esa es la idea principal. Hechos capítulo 1. Conocemos este pasaje de memoria, pero hoy intentemos meditar en eso en nuestras vidas. Versículos 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? El reino a Israel, perdón. Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Una cosa ahí. ¿Qué es lo primero? La gente tiene preguntas. ¿Usted tiene preguntas? Sí, yo también tengo un montón. ¿Y ahí viene qué? Jesús es probable que no se las conteste. ¿Ok? Eso es lo primero. Jesús casi siempre cuando le preguntaban, le respondía, ¿viene con qué? Con otra pregunta. Eso es peor. O sea, que siempre quedaban con una inconclusa y la otra que era un misterio, ¿verdad? Entonces estaban feos, pero eso era lo que hacía Jesús. Porque Jesús no está para darle respuestas a la gente, lo que está es para pedirles obediencia, ¿verdad? Y para darle las herramientas para tener esa valentía que necesita la obediencia. Entonces, eso es lo primero, no les está respondiendo, pero, espérense, quito mi pero para usar este pero, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, ellos tenían preguntas, Jesús no les responde, pero les dice que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Yo sé que este pasaje es muy conocido, pero la única forma de ser testigos, la única forma de cumplir la misión que Dios me dio es si tengo poder del Espíritu Santo. Si no, te vas a cansar, no te va a salir como tú querías que te saliera, que de por sí quizás no es la forma de Dios, y te vas a agotar porque estás haciéndolo en tus propias fuerzas y tenés que depender de Dios. Y es solo en ese momento en que podemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, nosotros tenemos muchas limitaciones, nos ponemos muchas limitaciones, ¿verdad? Me hace falta esto, me hace falta plata, me hace falta tener más tiempo, me hace falta tener más lo otro, pero usted lo único que necesita es tener y ser lleno de el Espíritu Santo. No sé, yo a veces, enseñando esto en la mañana y cuando terminé de enseñar me puse a hablar con George ahí y entonces yo le decía, George, a veces, ¿qué hace uno? ¿Qué más hace uno para sentir que cuando enseña realmente pasa algo? Y me dice, George, es que no se trata de usted y yo, pero yo acabo de predicar de eso, ¿verdad? Y estoy haciendo la pregunta, acabo de predicar de eso, me bajé y estoy haciendo la pregunta que yo mismo me estaba contestando en el mensaje, pero es que no se trata de uno. Y nosotros siempre estamos buscando las formas de ver cómo se trata de nosotros. Y entonces nos enfrentamos a las limitaciones y las limitaciones nos impiden hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y otra cosita más es que nosotros casi siempre, y yo insisto mucho en eso, nos comparamos. Estamos comparando, ¿verdad? Nuestra misión con la de otra persona. Bueno, pues es que ese sí le tocó fácil, ¿verdad? Lo que Dios lo mandó a hacer. No, sí, pero es que a ese Dios le dio plata para que hiciera lo que lo mandó a hacer. Entonces uno tiene un montón de cosas porque está fijándose en lo que Dios llamó a los demás a hacer. Pero aquí la pregunta es, ¿qué te llamó a hacer Dios a ti? Esa es la pregunta que importa. Esa es la pregunta de la que queremos respuesta. ¿Qué me llamó a hacer el Señor aquí en este tiempo, en este momento? Y yo sé, a veces yo quisiera que fuera muy poético y como, ¿verdad? Uno quiere como que le digan exactamente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que Dios quiere y no siempre es tan fácil. Pero lo que sí es que todos sabemos que tenemos que ser discípulos. Todos sabemos que los que son papás tenemos que guiar a nuestros hijos. Todos sabemos que los que somos esposos tenemos que edificarnos unos a otros. La misión está allí. Es saber que para poder hacerla de la forma en la que Dios quiere, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, la pregunta es, Señora, ¿será que no me estoy entregando lo suficiente? ¿Será que no? Porque nunca se trata del poder transformador de Dios, siempre se trata de cuánto me someto yo a ese poder transformador, ¿verdad? Dios tiene el poder para cambiarme a mí. Dios tiene el poder para cambiar mis malas actitudes y mis pensamientos equivocados y tiene la capacidad de enseñarme lo que Él quiere enseñarme. Es siempre Kevin que quiere poner obstáculos en el medio de esa transformación, porque como les digo, a veces da susto, pero el que está en Dios está en el lugar correcto. Permítame leerles Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, está en la Biblia. Y si puede anotar allí, 2 Corintios 1, 21 al 22, ese lo puede leer en su casa, es un pasaje similar.
Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos ninguna otra cosa más que entender que es a través del Espíritu Santo que podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Es muy sencillo, pero esa es la verdad. Vamos a leer ahora, si entendemos esto, si entendemos cómo fue que el Señor eligió a Jesús y cómo fue que le dio el poder para hacer lo que le llamaba a hacer, que igual es con nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a leer qué es específicamente lo que le llamó a hacer. Ahora, nada más una cosita antes de seguir. Creo que en términos generales, aquí estamos viendo tres formas, 3 puntos de vista, por así decirlo, de gente que no está cerca de Dios por alguna razón y que Dios les ofrece buenas noticias. Es decir, los pobres, los ciegos, que digamos que de algún modo estos conceptos se pueden mezclar, ¿verdad? El oprimido, el cautivo, tiene que ver con la idea de alguien que le hace falta algo y lo está buscando. Y entonces quizás es en esa conciencia que nos vamos a posicionar al analizar el pasaje. Lo primero es a los pobres. Lo que pide el Señor es que llenos del Espíritu Santo les anunciemos buenas noticias. ¿Ok? ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? ¿A quién le gusta recibir buenas noticias? Todos nosotros, ¿verdad? Y casi siempre para recibir una buena noticia, no siempre, pero muchas veces es porque estamos feos. Entonces queremos recibir una noticia porque está feo el asunto, ¿verdad? Yo ya no veo noticias hace tiempo, pero cuando uno ve noticias, yo siempre he pensado que los noticieros deberían llamarse las malas noticias, ¿verdad? Porque los noticieros siempre se termina congojado de todo lo que vio. Entonces, Amy cuando salió del cole, ya salió de un cole técnico, entonces estaba buscando trabajo y entonces ella estaba congojada porque ella quería estudiar y obviamente los papás obviamente no. Ustedes, para que sepan, era obvio porque yo tenía en mi cabeza, los papás de Amy no le podían pagar la universidad, entonces ella estaba congojada porque ella quería trabajar para poder pagarse la universidad. Y el lugar donde hizo la práctica no le gustaba para nada, entonces ella no quería quedarse allí. Y entonces ella estaba orando y recuerdo que se estresaba mucho. Hay personas como que piensan, ¿verdad? De aquí a 10 años y piensan todo lo que no ha pasado. Bueno, así estaba Amy, ¿verdad? Entonces pensaba esto y lo otro, nunca voy a tener trabajo, ¿verdad? Nunca voy a hacer esto y lo otro. Cosas que ni, ¿verdad? Pero resulta que ahí estaba y un día la llamaron y le dijeron de la universidad, Amy, le vamos a dar una beca 100, ¿ok? De la carrera que ella quería, una beca 100. Y entonces Amy, bueno, ok, gracias. Y en la tarde la llaman y le dicen que la quieren contratar de un trabajo. Y al día siguiente la llaman y le dicen que además de la beca, una empresa le quiere pagar una pasantía, entonces le va a pagar un subsidio adicional a la beca. Entonces ya tenía beca, pero recibió un salario de la otra empresa, como si la fuera a contratar en algún momento, que nunca la contrató, entonces le regaló plata, así, porque sí. Y además de eso ya trabajaba. Entonces en un mismo día, o sea, en un lapso como de 2 días, Amy recibió un montón de buenas noticias. Y entonces nosotros, cuando yo pensaba en esto, ¿verdad? Qué lindo es recibir buenas noticias. Y eso es lo que ofrece el Evangelio, son buenas noticias. ¿Se sabe que Evangelio significa buenas noticias? Entonces nosotros tenemos que saber que lo que nosotros tenemos es la respuesta que la gente está esperando. Cuando nosotros les damos estas noticias es la mejor noticia que usted ha podido recibir. Y es más, usted ni siquiera quizás sabía que la necesitaba, pero la necesita. Y es la mejor que puede escuchar. Los pobres en la Biblia son, junto con los huérfanos y las viudas, las personas de las clases sociales más bajas y que requerían muchas veces protección legal porque los ricos se aprovechaban de ellos. Ustedes leen los profetas y muchas veces ustedes ricos, ¿verdad?, que tratan mal a los pobres, voy a venir y vengarlos a ellos, ¿verdad?, porque los tratan mal, porque se aprovechaban de su necesidad y entonces tomaban todas sus tierras, los hacían esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pinta la Biblia como los pobres es gente que obviamente les hace falta algo, ya sea económicamente como espiritualmente.
¿Ok? Porque en el Nuevo Testamento, cuando leemos Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, inicia diciendo, ustedes son dichosos los que son pobres de espíritu, porque ellos van a recibir el reino de Dios. ¿Ok? Lo van a tomar por posesión. Entonces siempre, todo lo que pasa en el cristianismo, todo lo que tiene que ver con Cristo es espiritual. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que tener eso. Obviamente estas referencias son literales también, pero son espirituales. Entonces quiere decir que hay gente que es pobre espiritualmente y a estas personas se les ofrecen buenas noticias. Están en una bancarrota espiritual y se les ofrecen buenas noticias. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tomar de este pasaje? Lo primero es que nosotros como iglesia tenemos que siempre atender a los pobres. Y a los pobres me refiero a los necesitados. ¿Ok? Eso es lo primero. Eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos eso cuando vamos a calles, hacemos eso cuando sabemos que alguien de nuestra comunidad de fe está en necesidad, porque Jesús dijo a ustedes, a los pobres siempre los van a tener y los tienen que atender. De hecho, cuando ustedes leen las ordenanzas de Dios a Moisés en Deuteronomio, básicamente lo que dicen es, yo no quiero que haya pobres entre ustedes porque ustedes los tienen que atender. Eso es lo que dice Deuteronomio. Es decir, si a alguien le hace falta algo, désenlo porque es su comunidad. Entonces está esta idea de que Dios está por los pobres, de que si a alguien le hace falta algo, para eso está la iglesia. Entonces, nosotros todos tenemos que estar en ese canasto. Para eso está, escuche, la iglesia, no los líderes sino los pastores, la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Cuando se trata de atender al pobre, ¿a quién le toca? A todos, a la iglesia. ¿Ok? Y para eso nosotros tenemos herramientas de cómo hacerlo, pero aún si usted no puede ningún jueves, usted puede seguir atendiendo a los pobres. ¿Okay? La organización de la comunidad de fe no es una excusa para no hacer lo que Dios me llamó a hacer. Eso es una herramienta de su vida espiritual, pero nosotros tenemos que actuar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, creo que eso queda claro, pero la mayoría de nosotros es probable que nos rodeemos de personas que no necesariamente son pobres económicamente de manera literal, que no tengan algo que comer, sino que la mayoría de nosotros estamos rodeados de personas que son pobres espirituales. ¿Ok? Eso es lo más normal. Quiere decir que es gente que aparentemente tiene todo y en realidad no tiene nada. Recuerda Apocalipsis capítulo 3, una de las iglesias le decía, tú crees que eres rico. Tú dices, yo soy rico, tengo de todo. Y le dice, no, tú eres un desventurado, un desnudo, un pobre, porque no tienes lo que realmente importa. ¿Verdad? O sea, la Biblia siempre tiene esta idea de lo importante es lo que no se ve. Lo importante es lo que no está a la vista. Entonces, a estas personas que tienen pobreza espiritual, es decir, que están alejados de Cristo, lo que a usted y a mí nos corresponde es anunciarle que hay buenas noticias, que es que Jesús quiere acercarlos a Dios, que Jesús es el camino al Padre. Y nosotros, al ser un reflejo de Cristo y al predicar esta verdad del Evangelio, podemos acercarlos a ellos, a Dios. ¿Ok? Y lo otro es que, cuando yo pienso en todo esto, en los ciegos, en los cautivos, los oprimidos y los pobres, creo que igual que a mí, quizás a usted le suceda que uno pierde de vista esta necesidad del alma de las personas, porque a la gente le va bien, entonces usted como que deja de pensar que necesitan algo. O sea, yo me rodeo de gente que es buena, en el sentido de que quizás tienen esposos y familia y son buenos padres y son personas fieles y son personas honradas, y entonces a veces como que uno se le olvida que su alma tiene la necesidad más grande de todas. ¿A usted le pasa eso? Y entonces es un recordatorio el Evangelio para mí, para entender que lo que importa no es lo material. Lo que importa ni siquiera es una buena aptitud hacia la vida. Lo que importa es tener a Cristo que satisface el alma y el corazón de las personas, que es lo único que puede llenar ese vacío que está. Lo segundo que el Señor nos llama a hacer es a los cautivos y a los oprimidos. En el pasaje están dos secciones, en dos oraciones separadas, pero son iguales, que es a los cautivos y a los oprimidos, libertad. Una cosa que es muy triste es que es normal que la gente esté oprimida y cautiva. Yo creo que las redes sociales lo único que han hecho es mostrar lo que ya nosotros sabíamos, que es que la mayoría de nosotros somos buenos actores y actrices y bromistas, y ¿verdad? Que es que todos tenemos problemas, pero en redes sociales todos estamos bombi. ¿Ok? Entonces, que todos tenemos
profundos asuntos que resolver, pero no importa porque hacia los demás yo me voy a mostrar bien. Pero esa es la vida de todos nosotros. Tenemos un montón de asuntos que resolver. Ninguno de aquí tiene todo resuelto. Que tenemos problemas, que hay situaciones de nuestras vidas donde quizás esa palabra suena feo y no me malentienda. Nosotros hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte y vamos a reinar con Cristo en la vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Eso es cierto para los que creemos. Pero estamos en el medio de, ¿verdad? En el medio donde seguimos luchando con nuestra carne y con nuestros malos deseos que están aquí en nuestro cuerpo hasta que se complete esta obra que el Señor ha prometido que va a hacer en nosotros y nos topemos con Cristo. Y en ese pedazo del medio es difícil. Porque quizás hay áreas de nuestra vida donde estamos oprimidos o cautivos. Entonces, nosotros necesitamos primeramente volvernos a Dios para que Él nos dé esa liberación que necesitamos y nosotros también contarle a los demás cómo es que Dios liberta al que no tiene libertad. Ahora, de nuevo, esta libertad que ofrece Dios, escuche eso, la libertad que ofrece Dios es a través de Cristo. ¿Okay? No hay otro camino. Se puede intentar la comba al palo o buscar por otros lados, pero la libertad, el plan de Dios para ofrecerle libertad al cautivo es Cristo. ¿Ok? Y Juan capítulo 8, versículo 36 dice, si el Hijo les da libertad, serán, escuchen la palabra, verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir? Que alguien puede creer que es libre, pero en realidad no es verdaderamente libre. Que alguien supera un mal hábito y dice, bueno, ya me liberé de eso, pero no es eso lo que está hablando el pasaje. Está hablando de una verdadera libertad. Entonces hay gente que vive su vida creyendo que está en libertad y quizás no lo está. Yo no estoy diciendo eso para asustarle a usted que se vaya hoy, ¿será que estoy cautivo? ¿Verdad? No es esa la idea de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que volvernos a Cristo para que si hay algún área de mi vida donde yo no le he dado el control, dárselo. Porque cuando yo le dé el control a Dios, esa es mi verdadera libertad. No porque Él vaya a hacer lo que yo quiero que haga, sino porque Él va a hacer lo que yo realmente necesito. Que muchas veces ni sé qué es, pero Él sí sabe. Y es allí donde yo soy verdaderamente libre. Entonces, es reflexionar en esto y saber que, aunque nosotros le digamos a todos, hola, ¿cómo están? Y todos digan pura vida, quizás hay situaciones en la vida de las personas que están mal. Y nosotros, la comunidad de fe, tenemos la responsabilidad de intimar en esas relaciones para edificarnos unos a otros. Y si alguien necesita corrección, corregirlo. Y si alguien necesita que lloremos con él, llorar. Y si alguien necesita ayuda, estar allí. Y si alguien necesita consejo, estar allí. Nosotros necesitamos, para eso es la comunidad de fe. Para entre todos decirnos, hey, ¿te has dado cuenta que quizás esta área de tu vida no estás actuando como Cristo quiere? Y nos exhortamos y nos animamos en amor, pero tiene que existir. Si no, usted viene a la iglesia todos los domingos y saluda a todo el mundo y se va, y hay áreas de su vida donde no has querido confrontarlas delante de Dios. O más aún delante de las personas, porque quizás te da vergüenza. Y quizás en eso nosotros nos hemos equivocado, porque siempre estamos juzgando, ¿verdad? Uy, qué bárbaro esto que hizo, qué bárbaro eso que hizo. Pero cuando uno reflexiona en la palabra de Dios, casi siempre se da cuenta que uno es, ¿verdad?, el que tiene la viga en el ojo, que necesita esa corrección del Señor para poder entonces corregir a otras personas. Lo número 3 que nos pide el pasaje a nosotros al ser llenos del Espíritu Santo es a los ciegos darle vista. Los músicos, si pueden pasar, por favor. Ok, nada más quiero que reflexionen en este pasaje, en esta sección por un momento. La ceguera era recurrente en los tiempos bíblicos. De hecho, es muy particular. Digamos, si yo les pregunto, ¿cuántas personas ciegas conocen ustedes? Probablemente conozca pocos, pero en ese tiempo usted lee que Jesús caminaba, se topaba un ciego, está Bartimeo, está este, está el otro, está sanando ciegos. Y eso quizás es porque habían situaciones insalubres que no se habían podido corregir a ese momento. Y entonces los niños que están expuestos a perder la vista, ¿verdad?, porque son muy sensibles todavía, quizás la perdían y entonces mucha gente crecía de esta forma. Y a pesar de que obviamente el pasaje tiene una connotación natural que se ve en Cristo sanando a las personas ciegas, tiene particularmente para nosotros una connotación espiritual. Es decir, que hay gente que está ciega y aún así cree que sabe para dónde va. Extraño, ¿verdad? Hay gente que no ve. Yo fui miope. ¿Cuántos de aquí están los miopes? ¿Verdad? Ahí estábamos sueltos. Sí, yo fui miope y tenía astigmatismo y entonces no veía.
sea, por eso yo les digo que yo soy un prodigio. Yo no veía en el fútbol y anotaba. O sea, yo no sé cómo hacía. Yo veía solo manchas. Mis amigos siempre me decían, ¿cómo hace usted para ver? Y yo decía, si usted está de otro color, yo se la paso. Porque, o sea, yo solo podía ver a los de mi color, ¿verdad? O sea, yo realmente no veía. Y entonces, a pesar de que usaba lentes, yo les he dicho que el bus venía y yo tenía que esperarme hasta el momento de que estuviera muy cerca para hacerle así. Pero y cuando era tan cerca, y ya no le hacía así, no me paraba. Entonces yo empecé a montarme en cualquier bus. Ahí llegaré. Ahí me bajaba y tenía que caminar un montón hacia mi casa, pero no veía. Entonces, yo escuché a George riendo, sé qué rata, es que George es amigo mío de toda la vida, entonces seguro se ríe recordando. Y entonces yo pienso lo que es recobrar la vista. Porque cuando yo me operé, digamos ya, usted lo operan, es todo lindo, ¿verdad? Usted abre los ojos, huele a quemado, es lindísimo. Y entonces cuando yo salí de la operación, yo iba en el carro y yo ya veía. Ese momento, o sea, va a ver, si hay algún miope aquí, se opera, me va a abrazar el día que le pase eso. O sea, ese momento de usted salir y yo le decía, mami, mi mamá ya está harta, yo mami veo las placas, mami veo los edificios, mami veo los carros, veo a las personas, ¿verdad? Porque yo sentía cómo vivía sin ver, esa era la pregunta que me hacía yo, ¿verdad? ¿Cómo vivía así y ahora veo todo tan claro? Y entonces me pregunto cómo los cristianos viven siendo ciegos, que es sin la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo los cristianos creemos que el cristianismo es venir domingo a domingo a la iglesia y no profundizar en una relación con el Espíritu Santo? No entiendo. Estamos dando tumbos cuando caminamos. O sea, ¿cómo nosotros nos acercamos a una persona para aconsejarlo basado en lo que nosotros creemos que es lo que necesita escuchar, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, que eso es lo que la persona necesita oír? O sea, cómo los cristianos nos tomamos el atrevimiento de hacer cosas en nuestras propias fuerzas y no en lo que Dios nos quiere que hagamos. Y entonces yo, cuando leía este pasaje, decía yo, Señor, yo necesito recobrar la vista, entender qué es lo que realmente importa en el cristianismo. Y yo hablaba en la mañana que a veces George y yo somos así, pero George se baja, ¿verdad?, a tocar una canción y me dice, yo me equivoqué en la guitarra. Y yo, George, nadie sabe de música. O sea, nadie sabe si tocó mal una nota o no. Uno está cantando, y está bien que él se preocupe por eso, porque quiere servirle a Dios con excelencia. Pero a veces todas estas cosas que están alrededor, que son tangenciales, nos desocupan de lo que importa, que es cómo profundizo en mi relación con Dios. A veces el servicio me hace estar ciego, porque me ocupa tanto que no tengo tiempo para estar cerca del Espíritu Santo, que es el que me va a enseñar a ver. Y me da susto. Hay una historia en la Biblia, se las conté la vez pasada, Eliseo con su siervo. Y si usted lee esa historia, que no la apunté aquí, después les busco el pasaje, se van a dar cuenta que por aquello usted no es Eliseo, usted seguramente es el siervo, ¿verdad? Y entonces en la historia resulta que Eliseo era un profeta de Dios, recibía el mensaje de Dios, y entonces ellos estaban en guerra contra otro pueblo y el pueblo venía a atacarlos. Y entonces el pueblo se alista por la derecha y Dios le dice a Eliseo, vaya, dígale al general que ellos lo van a atacar por la derecha. Entonces todo el pueblo se mueve hacia la derecha y la otra gente dice, ¿cómo sabían que los íbamos a atacar por ahí? Vayámonos por la izquierda. Entonces Dios le dice a Eliseo, los van a atacar por la izquierda, le dice al general, entonces todos se corren para la izquierda. Es una historia lindísima. Y entonces ya les avisa. Y entonces la otra gente dice, ¿qué es esto? O sea, hay un espía dentro del batallón que le está diciendo a los israelitas todo lo que está pasando. Y alguien le dice, no, es que allá en Israel hay alguien a quien Dios le habla. ¿Okay? Deseo yo que eso seamos nosotros. ¿Okay? Y entonces dice, hay alguien a quien Dios le habla. Y entonces dice que ellos lo que dicen es, no, entonces jale a matarlo, ¿verdad? Aquí el asunto es, no ataquemos a Israel, jale a matar a Eliseo, porque si no, no vamos a ganar nunca. Entonces dice que sitian la ciudad donde está Eliseo para matarlo, es un ejército grande. Y entonces, cuando el siervo, que ahí estamos nosotros, ve que los vienen a atacar, se asusta todo, ¿verdad? Y dice, ahora sí, ¿verdad? Le dice Eliseo, ahora sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Son un montón, son miles contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Eliseo hace la oración que yo hago para mí. Le dice, Dios, te pido que le des vista. Te pido que él vea lo que no se ve, que él vea lo que realmente está pasando. Y eso es lo que yo pienso, que es que el cristianismo es espiritual. Entonces
nosotros estamos aquí, ¿verdad? Conversando con alguien y nos da cólera a esa persona porque pero todo es espiritual. Y entonces estamos allá y estamos cansados y creemos que es por tanto servir, pero quizás no es por eso, todo es espiritual, porque todo lo que pasa en la vida del cristiano es espiritual. Y entonces le dice que le dé la vista, y lo que le pasa al siervo es que Dios concede la petición a Eliseo y él ve y hay un ejército de ángeles con ellos. Pero él no veía, y yo muchas veces soy así, yo camino y no estoy viendo. Yo le pido al Señor que me ayude a ver. Señor, ayúdame a ver lo que tengo que realmente ver, a poner mi mirada donde realmente tengo que ponerla. Yo no quiero ser cristiano y caminar a la deriva, porque de por sí me ha sido prometido un guía, y entonces es culpa mía si no me acerco al Espíritu Santo y decirle: Señor, guíame. Guíame, yo necesito tu guía para hablar, yo necesito tu guía para enseñar, necesito tu guía para discipular, necesito tu guía para servirle a mi esposa, necesito tu guía, Señor. Que lo que yo haga sea porque tú me lo estás diciendo, porque es el Espíritu Santo el que me da el poder para hacer la misión de Dios. Y en esto sí creo que hay mucha gente alrededor nuestra que está ciega y necesitamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, intentar guiarlos para hacerles ver que quizás lo que están viendo no es lo que realmente importa. Y el pasaje termina diciendo que proclamemos el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad es Jesús. Cuando ustedes leen a estudiosos de la Biblia, diccionarios bíblicos, van a ver que esa referencia al año de la buena voluntad del Señor parece ser que se refiere al año del jubileo, que era un mandato de Dios a Moisés. Y les contaba que cuando ustedes leen ese pasaje en Deuteronomio, por aquí lo tengo anotado, es un pasaje que ni se entiende, porque dice que como que cada semana de años de no sé qué, usted va a tener que celebrar el año de jubileo. Y eso quiere decir que cada cierto tiempo el año de jubileo era el año en el que todos se perdonaban las deudas unos a otros, ¿okay? Entonces, si usted tenía esclavos, son libres. Si alguien le debía plata a usted o tierras, se las devuelve. O sea, era un año de restauración. Entonces imagínese, para alguien que debía plata, para alguien que había sido esclavo, que toda su familia era esclava, es decir, viene el año de jubileo. Nosotros en la Biblia no vemos que se haya celebrado ese año de jubileo, no hay una historia. Quizás se celebró, pero no está escrita. Pero imagínese la sensación de decir: ya viene el año de jubileo, todos pidiendo plata el año anterior, ¿verdad? De hecho Dios les dice: hey, si alguien te pide el año antes del jubileo, tienes que ser generoso. Eso es lo que les dice Dios. No pienses que porque viene el año de jubileo no puedes actuar con generosidad, porque Dios sabía las fichas que nosotros somos, ¿verdad? Entonces les estaba advirtiendo: hey, yo necesito que se comporten a la altura. Pero imagínense la emoción de decir: ya viene el año de jubileo. El año de jubileo nuestro es Jesús, que Él, siendo Dios, allí en la cruz nos estaba dando todo lo que necesitábamos, que Él allí en la cruz nos estaba dando libertad, nos estaba dando vista, nos estaba anunciando las riquezas por venir a los que somos pobres. Ese es el año de jubileo, que todo está hecho, que en Él todo está bien, que si estamos con Cristo estamos seguros, y que además de eso nos ha empoderado con su Espíritu para ser sus seguidores y hacer la misión que Él nos ha llamado a hacer. Dígame si eso no es precioso. Proclamar el año de la buena voluntad hoy a ustedes que son la iglesia, es decirles: el Señor está por ustedes, y el Señor está con ustedes, y el Espíritu de Dios está en los que creemos y nos empodera para hacer su misión. Esa es la alegría más grande. Quizá no tengamos muchas respuestas a muchas cosas, pero nuestra respuesta es Jesús, que Él es todo lo que necesitamos, lo que nuestra alma necesita. Y por eso es que lo vamos a proclamar. Eso es lo que estamos proclamando: el año de la buena voluntad, que Jesús ha venido y en Él estamos completos. Así que yo le pido que se ponga sobre sus pies esta mañana y vamos a cantar juntos esta canción y decirle: Señor, yo quiero entender cómo he sido elegido por ti, y a través de tu Espíritu Santo operar en tu verdad y en tu gracia, Señor.